Bloque dinámico para puerta doble en AutoCAD. Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. En este tutorial te voy a enseñar a realizar este bloque dinámico para puerta doble. Lo podrás espejear o crecer según tus necesidades de proyecto. Así que comencemos. La puerta doble que usaré para crear el bloque tiene un ancho de 1,20. Borraremos la cota con Erase. Creamos el bloque con la letra B. El nombre que le pondremos es puerta doble. Damos un punto de inserción. Lo pondremos del lado izquierdo en la esquina del marco de la puerta. Y seleccionamos todos los objetos. Damos OK. Damos doble clic sobre el bloque para abrir el editor. Nos vamos a los parámetros y seleccionamos linear. Y lo colocamos en la parte inferior de la puerta de izquierda a derecha. Lo tocamos y cambiamos el nombre en las propiedades. Le ponemos ancho. Bajamos hasta Base Location. Seleccionamos Midpoint. Nos vamos a las acciones y seleccionamos Stretch. Nos pide seleccionar el parámetro y después damos un punto para asociar. Lo ponemos del lado derecho. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha, tomando el lado derecho de la puerta. Hacemos la selección con una ventana. Con la letra R removemos el arco de la puerta y damos Enter. Damos un segundo stretch y ahora hacemos lo mismo del lado izquierdo. Nos pide seleccionar el parámetro y después damos un punto para asociar. Lo ponemos del lado izquierdo. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha, tomando el lado izquierdo de la puerta. Hacemos la selección con una ventana. Con la letra R removemos el arco de la puerta y damos Enter. Hacemos un tercer stretch. Seleccionamos el parámetro y damos un punto para asociar. Lo ponemos del lado derecho. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha. Lo haremos de la parte superior de la puerta derecha. Hacemos la selección con una ventana. Con la letra R removemos el arco de la puerta y damos Enter. Hacemos un cuarto stretch. Seleccionamos el parámetro y damos un punto para asociar, esta vez del lado izquierdo. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha. Lo hacemos en la parte superior de la puerta izquierda. Hacemos la selección con una ventana. Con la letra R removemos el arco de la puerta y damos Enter. Seleccionamos el tercer stretch y vamos a las propiedades. Vamos a Angle Offset y ponemos 90, que son los grados. Seleccionamos el cuarto stretch y vamos a las propiedades. Vamos a Angle Offset y ponemos 270, que son los grados. Cerramos el editor de bloque y damos guardar. Probamos el bloque. Aún nos falta configurar el arco del abatimiento. Pero las puertas crecen y se ajustan sin problema. Vamos a regresar el editor para ajustar el arco. Resetemos el bloque con Reset Block. Suscríbete, activa la campanita y regálame un like.
Damos doble clic sobre el bloque para abrir el editor. Ahora en Acciones seleccionamos Scale. Seleccionamos el parámetro y después seleccionamos el arco derecho. Tocamos la acción de escala. Vamos a las propiedades. Buscamos Base Type y seleccionamos Independent. En base X tomamos la flecha para dar un punto base. Lo ponemos al centro de la puerta. Y automáticamente se ubican los puntos X y Y. Damos otra acción de Scale para el otro arco. Seleccionamos el parámetro y después el arco izquierdo y damos Enter. Tocamos el segundo parámetro de escala y vamos a las propiedades. Buscamos Base Type y seleccionamos Independent. En base X tocamos la flecha para dar un punto base. Lo ponemos al centro de la puerta. Y automáticamente se ubican los puntos X y Y. Cerramos el editor y guardamos. Probamos el bloque. Reseteamos el bloque con Reset Block. Damos doble clic para abrir el bloque. Por último damos el parámetro de Flip para poder espejear el bloque. En parámetros seleccionamos Flip. Damos el primer punto al centro del marco de la puerta y el segundo hacia el lado izquierdo. Tocamos el texto de parámetro y le cambiamos el nombre en propiedades. Le pondremos adentro _ afuera para identificarlo. Ahora vamos a las acciones y seleccionamos Flip. Tocamos el parámetro. Con All seleccionamos todo y después damos Enter. Cerramos el editor y guardamos. Probamos el bloque. Puedes crecerlo y espejearlo según las necesidades de tu proyecto arquitectónico. Y así es como podrás crear un bloque dinámico para puerta doble. Gracias por ver el video, espero te haya servido. De ser así, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Bye.